Bueno, hoy estamos con el escandaloso Expósito, con Hugo. ¿Qué tal estás, lo primero de todo? Muy bien, ¿qué tal tú, Manu? Bien, muchas gracias por venir. A vosotros. Te lo agradezco un montón. Y bueno, ya sabes un poco cómo va esta movida. Sí, ¿eh? Entonces, te voy a hacer la primera pregunta, que es que me cuentes un poco en general cómo fue tu infancia. Oh, no, guau, qué movida. Pues mi infancia fue primero jugar mucho, patinar, era roller, todo el día en la plaza jugando y tal, y luego a la escuela de música. Empecé a tocar el saxo con 8 años. Entonces mi recuerdo es ir a la escuela, ensayar, practicar, mucho, muy musical. ¿De qué zona eres? Alcorcón. Y mucho de compartir cinta, música, luego llegó el CD, o sea, escuchar muchos tipos de música, flipar mucho con la música desde pequeñito. Me comentas ahora esto, ¿cuál dirías que fue como el primer acercamiento? O sea, el primer momento que escuchas algo y dices, ¡buah, esto está muy guapo! O sea, por destacar algo concretamente. Sí que me fijaba mucho cuando era pequeño y veía la tele y tal, las canciones, o sea, se me quedaba como rápido las canciones del pop de la época, veía mucho la MTV, Viva TV, y recuerdo pues eso, los videoclips y tal, y luego pues yo empecé a tocar el saxo clásico porque mi padre escuchaba a David Sanborn en el coche, que era un saxofonista de jazz fusión. O sea, que fue una cosa como que salió de ti, que te molaba eso y dijiste, quiero... Sí, mi padre escuchaba buena música en el coche y eso fue lo que... Sobre todo David Sanborn fue uno de mis primeros así que me molaban y por ahí empecé a estudiar música clásica, ¿no? Que era lo que se podía estudiar en el conservatorio en la época. O sea, lo que comentas está muy guay porque como que normalmente la peña como que entra en el conservatorio quizá a veces incluso un poco más obligado por los padres o una movida así que luego ya desarrollas como que te gusta, pero cuando eres muy pequeño como que a lo mejor no te mola tanto. Entonces mola y es interesante Sí, no me que te obligaron molase. nada, no, lo hice porque me molaba. Sí. Y no tuviste o sea, ningún momento que hiciste otro instrumento, lo que sea es que o sea, fue porque escuchabas esta movida y dijiste me meto a fuego con el saxo. Claro, yo en ese momento no sabía muy bien la diferencia entre música moderna, música clásica. Tú dices un instrumento, ¿no? Entonces entras un poco por la música clásica, que es lo que se estudia normalmente, lo más habitual en los conservatorios o escuelas de música, aunque ahora ya hay de todo. Ya hay música moderna, se puede estudiar flamenco, se puede estudiar de todo. Bueno, de todo no, de muchas cosas. La movida es... Se me ha olvidado que no me habías preguntado, tío, se me ha ido la olla. Se me ha ido completamente la pinza. Estábamos hablando un poco de eso, de en plan del saxo, de cómo entraste al conservatorio. Sí, claro, no, claro. Había un sorteo. Estoy todavía sobado. Había un sorteo, entonces sorteaban instrumentos. Decían, pues, a quien le tocara, le tocaba. Por ejemplo, a mí me tocó, escogí como trombón, flauta y saxo, y te tocaba lo que te tocaba. A mí me tocó, no sé si trombón o flauta, no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa. El caso es que me lo cambió un colega, que empezó saxo y al final a mí me tocó flauta y él se cambió, yo acabé en saxo, pero un poco por cambio. Y fue como un flechazo, por así decirlo, desde el primer momento. O al principio como que te costaba más. Siempre mola como el saxo, me molaba como la imagen del saxo, me parecía muy atractiva, como muy legendaria la movida, ¿no? De un saxo ahí, como todo brillante y molaba un montón cómo sonaba. Pero al principio es muy duro, tío. O sea, es una disciplina. Y al principio y al final es una disciplina, ¿no? Es como el que se apunta a gimnasia deportiva. Hay que es entrenamiento, todo el día practicando, clases. Cosa que progresivamente lo que tienes más mitificado se te va pasando. Porque al final tienes que ir a clase la semana que viene y tocar escalas, arpegios, estudios y obras y exámenes y lo desmitificas rápido. Claro, también entiendo que tú entras esperando cómo hacer lo que te mola y de repente te plantan movidas en plan de música clásica y quizá pues Pero te... flipas, claro, pero la música clásica al final son como las catedrales, ¿no? Al final es como... Creo que a nivel occidental, música occidental, ha habido cosas muy potentes dentro de la música clásica que es muy interesante estudiar. Pero yo siempre jugueteaba con otras cosas. Toqueteaba jazz con colegas, colaboraba con bandas o tocaba con bandas de funk, colaboraba con... Me acuerdo que grabé saxos con una banda de rock progresivo cuando tenía 16, con Sobe Edipo. Hostia. Enseguida empecé a tocar con What They Call Stars, una banda de funk, hip hop. Me hice un cuarteto de jazz, o sea, era muy inquieto.
sea, ¿y eso es cómo empieza todo eso? O sea, de repente estás en el conservatorio y tal y dices, quiero hacer también mis movidas aparte. Pues ya empiezan a pasarte el típico pibe que es más melómano del conservatorio, que de repente me pasaron un disco de Charlie Parker. Otro me pasó uno de Coltrane. Y de repente empecé a escuchar a esa peña y dije, guau, esto es la hostia. Y yo ya escuchaba mucho Joao Gilberto, Bossa Nova, me gustaba el R&B también, me gustaba el punk rock, me gustaba Extremoduro, me gustaban muchas cosas. Es algo que estoy volviendo un poco a eso. Me autometí en un nicho y me he dado cuenta que es que desde pequeñito siempre me han molado un mogollón de cosas, tío. Sí, de hecho se puede ver, o sea, eso lo hablaremos luego más adelante, pero incluso en el disco tiene referencias a grupos de punk, como puede ser las Bulbis, incluso a otras Sí. movidas como muy fuera de lo que se podría encasillar como en ese género, ¿no? De urbano, por así decirlo. Totalmente, me he metido yo mismamente en una movida como de nicho, de hip hop jazz, yo mismo me he metido ahí y estoy luchando por salir, pero no de mal rollo, sino que es que me apetece utilizar explorar el jazz y el nuevas hip hop movidas. como herramientas, ¿sabes? Como herramientas, como una herramienta más, no que sea todo el rato eso, porque es que me gustan las Bullpen, me gustan Los Secretos, me gusta Nacha Pop y me gusta Seguridad Social y me gusta Charly García, o sea, ¿por qué voy a estar reprimiéndome más? ¿no? Totalmente. No. Y, o sea, me comentabas un poco acerca también de cómo empezabas, de tus influencias y demás dentro como más del jazz, por así decirlo. Pero claro, entiendo que también ha repercutido mucho en tu carrera, por así decirlo, otras movidas. Y lo que estás haciendo ahora es eso, un poco juntar como cosas, ¿no? Sí. Qué guay, tío. Vale, pues continuamos un poco como en orden cronológico. Acabas conservatorio, ¿no? Sí. Entiendo. Y incluso estudias fuera. O sea, no sé si viene más adelante como la experiencia en Nueva York, es por ahí. Hice grado medio de clásico y luego hice grado superior de jazz en País Vasco, en Musikene, la escuela de allí, superior del conservatorio superior de allí. O sea, que te fuiste para allí un tiempo. 4 años, ¿Y qué tal por ahí? muy guay, en Donosti, muy guapo. Y de ahí, pues eso, era como una escuela de alto rendimiento, ahí así que era a lo bestia. Aprendí mucho, conocí a gente, fue muy guay. Y luego ya volví a Madrid, no, O sea, pero entiendo el rollo, estabas como en una academia, por así decirlo, en plan durmiendo allí, toda la movida como, no, el como en Musikene es residencia. como el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, como el Conservatorio de Atocha de aquí, Sí. pero que es de clásico, pues allí hay de clásico, de jazz y también de música tradicional vasca y creo que también hay, no sé si hay flamenco ya. Pero es como ese rollo de residencia y tal, o sea, ¿te quedabas allí o Al como...? principio fui como a un colegio mayor, pero me echaron y luego pues se puede alquilar una habitación de la ciudad con más estudiantes, lo típico. Y luego, sí, me echaron del colegio mayor porque no, yo tenía toda la habitación llena de papeles y la ropa todo mal y claro, entraban a limpiar y no podían limpiar. O sea, pero que no te echaron por ninguna movida así ligada... Bueno, pues me pillaron robando un helado. Hostia, también, eso tampoco es para Un echarte eso, helado, ¿no? tío. Tuvo que venir mi padre a buscarme. Robé un helado, tío. Y aparte eran desastres. No entraba dentro de sus... O sea, yo me iba a tocar a las jams un miércoles y la peña del colegio mayor lo que hacía era botellón el finde. Y si tú llevabas unos horarios distintos, no cuadrabas. O sea, era como el raro. Y yo tenía todo lleno de partituras. O sea, me ponía las asignaturas en el suelo. Y entonces era un desastre. Pero no lo hacía aposta, no lo hacía por hacerme el guay. Era así. Hombre, también es que eres muy joven, ¿no? Tenía 20 años. Claro. También normal, ¿no? Dentro de ese... Estaba un poco alocado, pero estaba estudiando a muerte, ¿no? Y todo el día encerrado, practicando y tocando con gente, fue muy bonito. Y luego ya volví a Madrid un tiempo cuando acabé y a Nueva York fui un mes y medio, pero fue muy intenso. Pero fue más o menos eso, en plan, volviste a Madrid, te fuiste para allá, o sea... Lo de Nueva York fue estando, creo que fue todavía estando allí, o no, fue después de... No estoy seguro, no me acuerdo, tío, tengo lagunas, pero creo que fue al acabar, luego fui a tocar a Ecuador, en una gira como de una movida de jazz, y de Ecuador me fui a Nueva York, estuve un mes y medio y estuvo muy guay. Y luego estaba por Madrid cuando ya acabé el conservatorio y tal, y me llamaron de Barcelona para sustituir a un profe, y me fui a vivir a Barcelona, estuve 11 años. Hostia, es que es una barbaridad de tiempo, ¿eh? Sí. O sea, es ya hacer prácticamente vida allí. Sí, yo ya pensaba que me quedaría allí. Mucho jazz y pues todo el rollo del jazz, toqué con mucha gente del jazz y luego ahí pues fui redescubriendo y descubriendo profundamente el hip hop también por conocer a KCO, que le conocí allí cuando estaba viviendo yo en Barcelona. O sea, pero ¿por qué te movías en esos círculos o...?
Yo me movía en círculos de jazz, muy de jazz y de diferentes, digamos, subestilos, ¿no? Iba con gente más que tocaba más jazz standards, gente que era más compositora, gente más del free jazz. Toqué con muchos subestilos del jazz en Barcelona, con músicos muy buenos. En Barcelona hay un ambiente jazzístico muy, muy guay, muy interesante. Pero luego a KCO le conocí en Zaragoza. Tocando yo jazz, le conocí en una jam y ahí nos hicimos coleguis y fue cuando formamos lo de Jazz Magnetism. ¿Y cómo fue toda esa movida? O sea, ¿cómo lo recuerdas? Una experiencia, entiendo... Eso fue cuando yo estaba en Barcelona. Yo llevaría 1 año o 2 en Barcelona y fui a tocar a Zaragoza, a abrir unas jam sessions de jazz y me dijeron que iba a venir KCO, que le molaba el jazz. Entonces ahí le conocí y yo me rapeé una letra suya porque sabía que él estaba y le moló y se quedó como, hostia, que... No pensé que un músico de jazz se supiera mis letras, tal. Y en esa época, era la época pues, de Violadores del Verso, ¿sabes? Que fue hace bastantes años ya. Fue cuando de Violadores ya no... Como una especie ya cuando Sí. cada uno empezó por su lado, ¿no? Y nos hicimos colegas y le dije, pues si te mola el jazz y tal, vente a Barcelona un fin de semana o algo y te presento a colegas, si quieres tocamos y tú rapeas. Y dijo, va, guay. Entonces empezamos a quedar y ahí pues surgió como muy naturalmente lo que es el proyecto ese. Es que esa fusión como de urbano con jazz es la hostia, la verdad. Estuvo muy guay, estuvo muy guay. Yo diría que es una de las épocas más felices de mi vida, fue maravilloso. Y luego, o sea, entiendo que ya acabas como de ser profe o lo que sea, o sea, porque te vuelves para aquí, para Madrid. A ver, yo estuve, claro, cuando ya conocía que sí, empezamos con Jazz Magnetism, yo seguía en el ambiente jazzero de Barna, ya me empecé a llamar Escandaloso Expósito, empecé a hacer mis movidas de rap jazz o hip hop jazz o como lo quieras llamar, y estuve 11 años allí, pues entre proyectos de jazz. Yo fui profesor del conservatorio del aula del liceo durante muchos años, los años que estuve en Barcelona. Y luego pues ya volví a Madrid, tío. Tuve una mala racha, una mala época al final de mi estancia allí y dije, me vuelvo para Madrid, tío. Y volví para acá súper renovado y empecé como a... O sea, y seguí haciendo música y empecé a dar clases por mi cuenta y a trabajar con peña, abriendo un poco la mente. Estaba un poco encerrado en mí mismo. Llegó un punto que estaba como así, necesitaba cambiar. Y, o sea, bueno, justo comentabas lo del inicio como ya de tu proyecto de Escandaloso Expósito, más o menos 2013, ¿no? Algo así sería, más o El menos. primer EP que hicimos, que yo creo que está en HH Group, si es que existe, que no está ni en Spotify, se llamaba Escandaloso Expósito y Harto Sopas. Y luego sacamos el 1974, La Nave Almendra, luego saqué Green Gourmet, pero el primero, bueno, y más cosas, pero el primer EP que yo saqué rapeando se llamaba Escandaloso Expósito y Harto Sopas, y eso fue, no sé, 2000, no me acuerdo, 2012 a lo mejor, por ahí. ¿Y cómo, o sea, cómo te da por meterte ya de lleno en esa movida? Porque tú venías también más del jazz, o sea, no sé si tiene que ver también con lo de KCO. O sea, ¿cómo dices, vale, vamos a fusionar estas movidas y hacerlo por mi cuenta? Claro, yo tocaba con él y flipaba cómo conectaba también la gente, el público, con sus letras, ¿no? Me di como cuenta que la música instrumental es la hostia, pero es verdad que la palabra, los humanos, tío, usamos la palabra todo el rato. Entonces me di cuenta que digo, hostia, las palabras, esto mola, tío. O sea, como esto, hay una conexión muy guapa entre la gente, ¿no? Cuando está la palabra de por medio. Y empecé a escribir letras. Así, para el disco de Jazz Magnetism me hice mi primera letra, que se llamaba MC Escandaloso Expósito, y a partir de ahí pues ya hice mis letras y empecé a hacer mis canciones de rap. Qué guapo. Ahora sí seguiremos ahí un poco indagando en esa movida. Quería preguntarte, justo ahora como mencionabas, que desde 2012, 2013 como que ya entras en hacer tus cosas propias, ¿cómo crees que ha cambiado un poco toda la industria? También esto va un poco, porque te veo muy activo siempre como en Instagram y tal, le das bastante importancia a esa movida. Sí. Entonces también quería preguntarte un poco eso, como qué cambios ha habido en la industria, la importancia de cómo han entrado las redes sociales como un factor fundamental. ¿Cómo ves toda esta movida? Pues yo creo que ahora es verdad que sé que suena un poco a polla vieja, ¿no? Pero ahora va todo muy deprisa, ¿no? Es verdad que ahora va todo muy deprisa, pa. Y a mí, tío, es que lo que me parece más polla vieja es el no adaptarse. Total.
El renegar es lo peor que puedes hacer en la vida, renegar, tío, es lo que hay. Las cosas van deprisa. O te adaptas o... Sí, al final son herramientas que o usas o la va a usar el de al lado. Claro, entonces que voy a estar renegando ahí rayado, no me interesa, tío. Entonces, claro, uso redes y aprendo mazo de la peña más joven que yo, ¿sabes? Que la mentalidad también empresarial de la peña, nosotros éramos un poco más hippies, ¿sabes? Ahora veo que los chavales están muy espabilados y saben hacer sus negocios, tío, y saben llegar a la gente. No sé, yo creo que los chavales de ahora hacen cosas muy guapas y aprendo mucho de ellos, tío, en general, ¿eh? O sea, parece que la peña... Hay peña que no, a lo mejor, pero yo me quedo con lo bueno. Hay peña muy espabilada, tío. Sí, también como que se ha democratizado un poco todo, ¿no? O sea, que ahora a lo mejor puede llegar un label, sacar un lanzamiento de la hostia y a lo mejor 3 chavales con 2 TikToks llegan a más peña. Y en el rap eso empezó en mi generación, cuando empecé a rapear, ya lo hacía peña. Peña que, yo qué sé, pues que iban por libre, digamos, y pues estaban los de Agorafein, estaba Follone por otro lado, estaba Scientific, peña que iba como a su movida y gracias a internet pues fueron posicionándose, ¿no? Yo aprendía mucho también de ellos en la época, ¿no? Siempre me parecía, o MD Click, ¿no? Gente más del rap. Y luego, pues, respecto al jazz, es que el jazz es una música muy minoritaria. Ahora sí que es verdad que el jazz se está transformando y se está fusionando Sí. con otras cosas, pero lo que es el jazz es una música muy minoritaria. Cuando estás dentro no te das cuenta, ¿sabes? Tú estás dentro y estás gozando porque es tu movida. Pero bueno, el jazz también, la peña ha espabilado mucho. Ahora en Barcelona, por ejemplo, hay sellos nuevos de jazz que están creados por los propios músicos, que ellos se crean sus vinilos, se hacen sus grabaciones, sus promos. La peña se espabila. Lo bueno de internet es que ha hecho que la peña se espabile. Lo malo, pues quizá que ya no se vive, o sea, vivimos un poco atrapados ahí por el teléfono, ¿no? Pero bueno. No, no, sí, total, ahora sin eso no vas a ningún lado. Sí, Pero si bueno. no, pues si no estás en esa, si estás todo el rato renegando de eso, pues vivirás, probablemente vivas una vida increíble si sabes gestionarte las cosas sin eso. Pero actualmente yo, como artista, si no tuviera redes sociales, apague vámonos. No, no, sí, total. Y como músico y como profe de música, yo necesito moverme para que la gente también crea en mí y quiera hacer cosas conmigo, o venir a mis clases, Sí. o contratarme para un concierto, ¿no? Sí, al final son herramientas que tienes que usar y tirar para adelante. También muy interesante lo que decías de, por ejemplo, Agoracén, que es verdad que hay mucha peña que empezó ya como muy pronto a hacer toda esta movida. Incluso Purgan, que está un poco más fuera como de eso, pero que también me acuerdo que hicieron como el lanzamiento este de que pedían dinero para un videoclip con mazo vídeos en internet, movidas ahí bastante guapas. Peña muy espabilada, tío. Que aparte era necesario romper con lo anterior. Yo creo que el rap español ha vivido muchas épocas. Hay cosas que envejecen mejor y peor, y luego está el gusto personal, ¿no? Pero hubo como una ruptura en esa época, yo creo. Hubo una ruptura bastante interesante. Que no quiere decir que yo he crecido también escuchando a CPV, Violadores, Muchos Sí. Muchachos, Siete Notas. Hay gente que para mí siguen siendo referentes, ¿sabes? Pero en esa época hubo una ruptura bastante heavy. Yo creo que los raperos anteriores decían esto que Sí, era lo rechazaban raro, un poco. rapeaban diferente, se cambió mucho en esa época el rap, tío. Luego ya vino el trap, que es verdad que el trap ya rompió mucho todo, Sí. fue como una nueva movida, ¿no? La nueva movida. Y sí, yo lo del trap lo veo como de alguna manera como el punk, ¿no? Como una manera de romper un poco con lo anterior. Sí, como un estilo así más rebelde, que desafía un Sí. poco más. Sí, un poco también en contra, yo creo, del rollo profe, ¿no? Del rapero consejero, que yo creo que eso ya, pues, los chavales decían, qué pesados, ¿no? Y Sí, o sea, lo al final entiendo. sí, o sea, también es un poco lo que pasó con el rap al principio, pues es un poco ese rollo, ¿no? De voy a hacer lo que me salga la polla. Claro, y hay muchos tipos de rap, no todo el rap es consejero, pero es verdad que hubo una ruptura y yo creo que es algo muy natural, tío. En Sí, el ¿no? momento era raro, porque yo no lo entendía, a lo mejor en el momento era como, hostia, no... Yo no había escuchado a A$AP Rocky hasta hace relativamente unos años. Ya no estaba conectado a esa movida. Pero O sea, que progresivamente... de primeras como que te chocó un poco o te molaba. Yo había Toda esa escuchado rap movida. sureño, como Houston y Atlanta y tal,
pero tenía mi cabeza tan metido en el hip hop jazz, ¿sabes? Sí. En plan Guru, A Tribe Called Quest, o sea, mi movida era tan esa que hasta ahora con los años, ahora me mola mazo el trap y me mola mazo cualquier persona que quiera que rompa, tío. Sí, sí, que al final abre un poco a esa libertad de... Travis Scott, y es que ya es casi viejo Travis Scott, pero que no paran de salir cosas increíbles y lo que a mí me mola es que la peña rompa, tío. Que rompa con algo, con lo que sea, pero con algo. Sí, también es eso lo que hablábamos antes de lo de Internet, que también que ha abierto tanto Internet, que es que salen movidas todos los días, en plan, puedes descubrir nueva música literalmente todos los días. Está ahí eso... Sí, claro, es eso, pero... Y eso está guay, Sí, está eso guay mola. que haya esa libertad, ¿no? Y luego pues cada uno ya sabe lo que les mola. O, según la experiencia que tenga cada uno, tiene un gusto u otro, ¿no? Total. Pues vamos, sí que es a la primera sección del programa, Guay, que se llama Lugares. Entonces te voy a decir un sentimiento y lo tienes que asociar con un lugar. guay. Empezamos por paz. La casa de mi madre. Nostalgia. Barcelona. O sea, te sigue pasando que cuando vas ahí, supongo que tendrás mazos recuerdos de la Sí. movida. Qué guapo. Parece que nunca me he ido, es muy raro. Sí. Sí, llego ahí a la Rambla y es como digo, pero si yo vivía en el Raval. Sí, es raro. Hostia, ¿vivías en el Raval? Sí, viví en muchos barrios. Me cambié de piso mazo veces. Pero el Raval fue donde más tiempo pasé. Sí, o sea, también supongo que no estaría también los precios como están ahora de... Porque ahora vivir por Sí, zona no, centro, claro, ha ¡buah! subido todo. Ahora yo creo que por esas zonas es imposible vivir. Antes era menos, o sea, ahora sí, el Raval es un poco crazy. A mí siempre me moló vivir allí, pero es verdad que es un sitio ahora más caro y donde que pues tampoco enloquecido el barrio, tío. Ya. Hay que, hay que tener cuidado, tío, se la pueden liar en 0, ¿sí? No, sí, total. Vale. ¿Cuál sería el lugar de tus sueños para hacer un concierto tuyo? En el Hollywood Bowl, tío, en Los Ángeles. Qué guapo. Me flipa ese sitio. ¿Has tocado por ahí por Estados Unidos? Supongo que también cuando estuviste... En Estados Unidos, no. No, pero toda la música que más me he escuchado es de allí. Sí, al final es como... Hollywood Bowl es como el clásico sitio al aire libre que está en Los Ángeles, donde ha habido Sí, sí, conciertos muy tochos, ¿no? Había el CTI Summer All Stars en el Hollywood Bowl, que era un sello de jazz, el FTI Records, de jazz fusión, jazz funk, y había un directo mítico ahí grabado, que es uno de los discos que más he escuchado en mi vida. No Lo sé, tengo es que es mitificado. un sitio mitiquísimo. O sea, está hasta en el puto GTA. Sale, ¿no? Sí. Está increíble Sí, eso. a mí me encantaría tocar, tío. He ido mucho a Latinoamérica y he ido a China a tocar también. He Hostia, ido por ¿eh? Europa, por China y por Latinoamérica casi entero. ¿Y cómo fue esa movida de ir a China? Fui a China con una compañía de danza y de teatro y danza, una movida así, no de mi movida, digamos, trabajando para otra peña. Fue increíble. China es lo máximo, tío. Para mí es lo máximo. Qué guapo. Y son unos países que me producen mazo curiosidad que me molaría ir algún Puedes día. ir a Beijing, está guay, Pekín. Qué guapo. Vale, vamos con una canción que te recuerda a un lugar. Esto puede ser también es un recuerdo quizá de infancia, alguna movida así. De decir, también mucha gente me suele decir lo de en plan una movida que ponían en el coche y tengo como grabado ese momento. O sea, a mí eso me pasa, por ejemplo, bastante. Sí, sí, como canciones que me recuerden a una imagen. Me Sí. pasa mucho eso. ¿Tienes alguna así que nos...? Una canción que me recuerda a un lugar. Pues la típica movida que cuando te pasa, ¿no? Pero como llegar a intentar pensar en ello, a ver. Ya, literal. Si me imagino... qué movida, tío. Me has pillado un poco, ¿eh? Si quieres, vamos con la siguiente. Una canción, o sea, una canción que me recuerda a un lugar. Tendría que pensarlo, tío, la verdad. Ahora mismo no... Pues vamos con la Yo siguiente. estoy pensando en lugares y a ver, lugar, Plaza Mayor. Y digo, canción. No sé, ahora mismo no... Canción de la Plaza Me Mayor. pasa cuando me pasa. Es como que Sí, voy te por un acuerdas. sitio que voy en el coche de un colega y de repente veo un lugar y digo, esto me recuerda... ¿Sabes? Por ejemplo, cuando el skate... Había un skatepark mítico, no sé si era en Coslada, cuando yo era chaval en los 90 y siempre íbamos con mi hermano escuchando a Gila de Extremoduro. Entonces, cuando he vuelto a pasar por esa zona, me he acordado de la Gila. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Porque te vas en el coche escuchando, cosas así. Qué guapo. Lo del skate, o sea, sigues haciendo esa movida, ya no te... Era roller.
Era roller en línea y tal, y hacíamos pues eso, calle, ¿no? Barandillas y todo el rollo. Y luego por rampas también. Pero es una movida que dejaste o ya no. Sí, sí, estuve unos cuantos años muy a saco, porque éramos bastante frikis, pero luego lo dejé. Y vale, vamos con o sea, un lugar para acabar tus días, por así decirlo, donde digas ya está. O sea, he hecho todo lo que tenía que hacer en esta vida, estoy ya de puta madre, quiero acabar aquí. Qué movida. En un búnker, tío. En un búnker. No ver a nadie, no. No, pero no sé, tío. Me gusta mucho Colombia, tío. En plan Medellín. Iría a Medellín a vivir en una casa, en un pueblo cerca de Medellín, en la selva, que tiene unos campos preciosos. ¿Qué tal la experiencia de tocar por allí por LATAM? Muy guay. Muy guay. Tiene que ser la hostia, la verdad. Sí. Sí, la peña es increíble y que me gusta mucho, tío, que la comida, la energía de la peña, los paisajes, todo, no sé, los olores, las ciudades de Latinoamérica, me encanta. ¿En qué sitios has estado que te hayan molado mucho o todo un poco general? Me gusta mucho Buenos Aires, me gustó mucho Medellín, Río de Janeiro, Quito, en Ecuador. Me gusta mucho Uruguay, lo que he visto todo por ahí me ha gustado todo, tío. México me flipa. Me encanta, tío, porque al final sales un poco de tu zona y todo es un poco más. Cualquier cosa es diferente, ¿no? Bueno, las calles, los ladrillos son diferentes, las aceras son diferentes, todo es distinto y entonces todo eso siempre todo lo que sea diferente a lo que veo todos los días me atrae. Tiene que ser la hostia. Yo, de los que has comentado, donde más tengo ganas de ir es a Buenos Aires, la verdad. Buenos Aires es como bastante europea la arquitectura. Yo te recomiendo, a ver, México DF es muy guay, mucha actividad, muy guapo, pero Medellín es, si yo tuviera que recomendar una ciudad de Latinoamérica, Sí. yo diría ve a Medellín. No sé, me parece una ciudad muy guapa, Qué guay. muy verde, me llaman la ciudad de la eterna primavera. Hostia. Sí. Qué guapo. Vale, pues salimos un poco de la sección y vamos un poco a hablar más de música. Seguíamos como un poco en orden cronológico, con ya en plan inicias el proyecto, vas sacando movidas y tal. Quería preguntarte un poco acerca de cómo es el proceso creativo y si ha cambiado con los años. O sea, ¿qué es lo que haces primero? ¿Compones una letra? O sea, ¿cómo funciona eso? A nivel, o sea, como de escandaloso y tal, de hacer mis canciones, pues me he dejado mucho llevar por el que hizo el beat, pues pasan beats y escribo encima, y arreglo encima, o meto pianos o meto saxos. Ahora ya no es así. Ahora sobre todo me siento yo al piano y compongo la canción. Y luego ya me meto a coproducirla con alguien. Estoy más en esa idea de... Ahora, si el colega con el que estoy haciendo la movida me pasa una idea guapa, Y te mola, claro. me meto ahí. O le paso samples de discos que me molan y empezamos con un sampler y yo lo armonizo con acordes. Pero, por ejemplo, el disco que quiero hacer nuevo, estoy empezando a hacerlo piano y voz. Tío, me mola mazo que estás mazo de a tope, ¿eh? O sea, acaba de salir hace nada Sí. y te quieres meter ya a nuevas cosas. Sí, porque Qué estaba guapo. muy disperso haciendo proyectos de diferentes movidas. Yo sigo, o sea, por supuesto, haciendo arreglos para discos de otros, encantado y trabajando con otra gente. Pero a nivel escandaloso expósito, me he engolilado porque estaba un poquito disperso y ahora ha sido como, "Buah, ya creo que sé por dónde quiero ir ahora". Y Grandes Éxitos ha sido un poco ese primer paso de un pequeño cambio. Entonces ahora tengo ganas de hacer canciones nuevas. Pero a saco, ¿eh? O sea, he empezado, ya tengo como 2 o 3 ideas. Pero sí, tío, también al sentir que ese pequeño cambio que he hecho artísticamente le ha gustado a algunas personas, me motiva. Es que la verdad que lo que has sacado está muy guapo. Ahora hablaremos ahí más en profundidad. Gracias, tío. Está increíble. Entonces, lo que me comentabas, esto, o sea, ya ahora te sientas, compones y tal, esto lo has aplicado, o sea, en Grandes Éxitos está compuesto así, por así decirlo. En Grandes Éxitos hicimos algunos temas sobre beats que eran de Gravy, de mi colega con el que lo he coproducido, otros eran ideas mías, había un poco de las dos cosas. ¿Qué pasó? Que le robaron, cuando habíamos acabado el disco, le robaron todos los archivos. Tuvimos que rehacerlo.
Hostia puta. Entonces solo teníamos 3 o 4 tracks. Pero ¿y sabes cómo les robaron los archivos? Pues lo llevaron un disco... Porque el pibe, el Gaby, trabaja también, es técnico de sonido en diferentes proyectos. Y estaba en un hotel desayunando después del bolo del día anterior y estaba en el desayuno y le robaron el portátil, tío. Hostia. El pibe entró y no había hecho backups de estos, estábamos tan engorilados y tan seguros de nosotros mismos que era como, lo tenemos ahí. Y fue un drama, lo que pasa que yo dije, tío, vamos a juntarnos. O sea, pero en ese momento tenéis ya movidas, o sea, voces grabadas, movidas... Hablado con Raso, con el sello, para sacarlo con ellos. Hostia, qué putada. Pero ellos la verdad que han confiado en mí y les dije, no os preocupéis que yo lo voy a hacer esto en un mes. Y efectivamente, en un mes, mes y medio, en un mes lo rehicimos. Y lo mejoramos, lo modernizamos. Lo sacamos un poco del nicho. Algunos de los temas que oyes que son más diferentes a lo que suelo hacer, de grandes éxitos, tienen que ver con el robo. Gracias al robo, por ejemplo, Neomovida suena como suena porque dije, no quiero hacerlo de siempre. O sea, que claro, y también por eso tiene que como tanta movida de palabra en plan de robar y tal, va por ahí los tiros. Robar, esa canción se iba a llamar Robar y la primera del disco, que se llama Los Secretos, finalmente se va a llamar Borrar, por el juego de palabras. Pero era como un juego de palabras, era como una tontería, ¿no? Me hacía gracia a mí, ¿sabes? Entonces al final Borrar fue Los Secretos y Robar se transformó en Neomovida. Pero es que a mí me robaron la cartera cuando estábamos empezando a hacer el disco. O sea, que lo que dice la canción es real. Es real. Me robaron la cartera de Gran Vía Sol cuando estaba con el Gravy dentro del vagón, literal. Me robaron la cartera y empezamos a grabar el disco con la cartera robada. Y acabamos el disco y nos robaron el ordenador. Hostia puta, ¿eh? Son una cantidad de sucesos. Cambié alguna palabra, en la de Neomovida cambié alguna palabra, pero, tío, no hay nada más inspirador que te roben, tío. Te cambia todas las tonterías que tenías ese día de me duele una uña, de repente dices, vale, no tengo Sí, de repente nada. la movida más importante es esa. El estrés que te genera cancelar la tarjeta del banco, ¿no? Cancelarme, por favor. Temblando, claro. O sea, por favor, cancelarme la movida. No tienes DNI, no tienes... Pero te hace relativizar mucho las tonterías que tenemos en el primer mundo, digamos. Sí, al final te roben o que te pase algo chungo, creo que es una lección guay. No se lo deseo a nadie, ni a mí mismo, ¿eh? Pero que las cosas chungas, no sé. No sé, al final todos los cambios así tochos vienen de eso, de una movida de decir, vale, hasta aquí, tengo que parar porque un suceso o lo que sea, si no es muy complicado. De estar feliz del todo, no sé si salen canciones guapas realmente, igual sí. Pero siempre creo que de estar un poco pocho por algo te salen mejores ideas, creo. Igual me equivoco. Sí, al final también, porque como la música lleva tanto sentimiento, pues también supongo que generará como esa movida de sentirte más identificado con ella en un momento que estás más jodido o lo que sea. Tampoco me mola el rollo de ser un penas, pero sí que... Sí, encontrar como un punto medio. Sí, el blues, el flamenco, todo hay como un dolor que... El jazz, hay como un dolor que me interesa, ¿no? Hay una de las canciones también que me mola mazo, que es Love Outsider, que hablas como también de esa movida de ir haciéndote como más mayor y que ya de repente colegas cercanos vayan como ya dando esos pasos gigantes hacia la vida adulta. O sea, cómo se lleva un poco esa movida, porque, o sea, a mí en menor escala pero también me está empezando a pasar de ver que algún colega de repente se compromete y dices, hostia, qué cojones. En plan, qué rápido pasa todo. Sí, literal, o sea, de repente me entró un chat de WhatsApp de peña del instituto. Y, coño, qué guay, a ver, esta peña que... Y claro, era todo hijos, tío. Todo mi colega tal, con 3 niñas, el otro que digo, oh, fijo, hostia, que voy ahí todo tarde. Que va. Lo vi como una inspiración. Yo, la verdad que no sé, no, esas cosas como que parece que hay que hacer, no sé, casi que por llevar la contraria nunca me ha gustado hacerlas. Entonces, sí que ahora mismo estoy soltero, no estoy divorciado, ni nada raro, ni tengo hijos por ahí, que no, en ese sentido soy súper libre. Sí. Y lo necesito también para mi movida, ¿no? O sea, no reniego de tal, nunca se sabe en la vida, pero no sé si en este momento, no sé, me siento muy identificado con gente más joven que yo, tío, no sé. Tengo 41 palos, pero mi mentalidad es de 25. O sea, de un pibe que tiene ganas de hacer cosas.
Ya que hay cosas Sí, no, creativas, literal. de moverse, de energía, ¿sabes? No me veo... Me gusta leer en mi cuarto y darme paseos, pero no tengo esa energía de... No me imagino siendo padre o estar casado o en pareja así formal, nada, no me imagino nada de eso. Sí, no, de hecho en el tema, o sea, en el disco en general como que es así tío, es como fresco de hacer un poco lo que quieres, está muy guapo la verdad por esa parte. Sí, al final pues seguro que es precioso de estar enamorado y tener hijos y todo el rollo este que nos han vendido en Hollywood, ¿no? Pero yo qué sé, yo no sé, estoy muy bien, me siento muy bien así, ¿sabes? No, esa sensación de solo tener que hacer mi movida y no tener esas responsabilidades tan bestias, que tiene que ser una maravilla, pero son Sí, responsabilidades que yo ahora no me puedo permitir. No, es que no me... ¿Cómo voy a hacer? No puedo. claro. O sea, nunca se sabe, eso luego igual un día llega, pero no, estoy fuera. Luego Outsider es, pues Outsider del amor, tío. Al final estoy enamorado de la música, sé que suena súper cutre, como súper cursi, ¿no? Y ñoño, pero es verdad que estoy enamorado de la música, tío. Pero a saco. De hecho, la portada del disco salgo con un carrito con el saxo, Sí, como si fuera mi hijo. hostia, Claro, un carrito de bebé, que me compré expresamente para la portada. qué guapo. Claro, no lo he dicho como, o sea, he visto como estás en el cruce y tal, qué guapo la verdad. Sí, por eso estoy enamorado de la música, es mi movida, a saco. Y esa movida como del arte del disco y tal, o sea, es todo tuyo, has contado con Peña. Las ideas son mías, pero las he realizado con Aitor, un colega que su nombre artístico es Rain Frames, que es fotógrafo. Los visualizers y las fotos las hemos hecho, o sea, las ha hecho él y yo las ideas le he guiado, digamos. Qué guapo. Es que además el disco está como. O sea, tiene como referencias a incluso movidas de Nueva York, no sé si de esa época. O sea, tiene como un montón de cosas muy guapas. También quería preguntarte un poco acerca creo que es el tema que cierra, puede ser, que es Bitches Gravy. Sí, Que es Bitches Gravy. como. Que está guapísimo. O sea, metes como de repente un sample de la policía, o sea, como movidas ahí mazo como más experimentales, por así decirlo. Sí, ahí yo lo que quería hacer, porque era como como un UK Garage, ¿sabes? Este género. Es como de Sí, los 90, yo creo, pero ahora se estila... Georgia Smith hace un poco esa movida, ese tipo de groups, ¿no? Que me molan, ese tipo de ritmos me molan. Tiene un punto jazzy que me mola. Entonces vamos a hacer un UK Garage y yo voy a meterme con el saxo encima, como si fuera Miles Davis en mi imaginación, como Miles siempre iba a la última y se metía sobre ritmos que se llevaban en la época, pues me imaginé que hubiera hecho Miles Davis si estuviera vivo. Entonces pensé, seguro que tocaría sobre en un UK Garage, seguro que le molaría. Y me imaginé en mi imaginación siendo Miles, a mi manera, tocando el saxo con un poco de guagua, con un perfecto que hace que no parezca el saxo sí. natural, que eso lo hacía mucho Miles en los 70. Y Beaches Gravy es porque uno de los discos más importantes de Miles es el Beaches Brew, que es psicodelia free funk de los 70 y es un homenaje a Miles. Entonces, bueno, dije, pues Beaches Gravy, como en vez de Beaches Brew, Beaches Gravy, que es el coproductor del proyecto. Claro, o sea, y eso mola mazo porque como que de primera si te lo escuchas como fuera, o sea, como si te lo escuchas solo aparte, no lo enlazas tanto como con toda la movida del disco, pero sin embargo cuando te lo escuchas entero dices, buah, qué guapo que tenga como este cierre. Buen punto, creo que ha pasado un poco eso. Cuando saqué los singles, tengo la sensación de que hay peña que se quedó en plan, como, ¿esto qué es? Igual hay peña que le moló, sé Sí, que le moló, pero yo creo que hubo gente que dijo, ¿eh? Porque claro, no tienen mucha relación artística, son muy distintos. Pero lo que he intentado es que luego al oír el álbum, sí, cuando te lo escuchas de tirón. enlazados, creo que tiene sentido, que hay cohesión, digamos. Eso es lo que yo siento. No, y al final, o sea, a mí me flipa cuando los artistas hacen esa movida de que cuando te lo escuchas del tirón, que, o sea, a mí personalmente es como si me escucho un disco en plan, te lo escuchas entero en orden, Sí, al final cuando tiene como cohesión todo mola mazo, o sea, como cuando está empaquetado, por así decirlo, sí, está y es guapísimo. complejo. ¿Sabes por qué? O sea, creo que es complejo hacer un disco donde hay diferentes subestilos, pero si no lo piensas mucho, ¿sabes? Si te lo Sí, crees y dices, no voy a pensar en eso, voy a hacer canciones que me apetezca hacer. Creo que si lo naturalizas es más fácil que suceda. Si te planteas en plan, voy a hacer un drill y un tal. Si te empiezas a. si le das muchas vueltas al final, En el disco hay muchos subestilos o muchos estilos, o sea, y se notan. Pero al final también la mano a nivel electrónico de Gravy, sí. al final suena muy a Gravy también, ¿no? Y entonces es como que. Yo creo que tiene
sentido, sobre todo cuando escuchas el disco entero. Cuando escuchas de repente Love Outsider Claro. y luego escuchas Psycho Killer, parecen dos discos distintos. Sí, literal, parecen proyectos ¿verdad? diferentes casi. Pero al oírlo entero creo que tiene cohesión. Está muy guapo eso. Y también hay otro tema que me mola mucho, que es el de las Bulpis, que las referencias ahí a ese punk vasco en plan de hace más años me mola un huevo, la verdad. Sí, las Bulpes es que en realidad no tengo que investigarlo más. No sé si sacaron muchos temas. Creo que sacaron... No, poca cosa tienen. Me gusta ser una zorra, que era el... Sí, como el hit. Viene un poco de eso, ¿no? Te regalo el disco de las Bulpes como un poco de vacile, ¿no? Siempre me gustó esa frase, me gusta ser una zorra. Pero, ¿sabes? Como de tíos y tías y lo que sea, ¿no? Como que me parece un vacile muy interesante. Sí, no, y al final que yo te diría que del punk, por así decirlo, es uno de los temas más icónicos porque es uno de los temas de decir de verdad me da igual, o sea, me la suda lo que puedas... Sí, la peña se extraña cuando la peña dice cosas así como tan salidas de tono, pero yo creo que... No, y más cuando salió, o sea, ahora bueno, ahora tampoco le pondríamos, yo creo que no se pondría tanto en valor, bueno, porque al final ahora hay como mucha más libertad de que cada uno diga sus movidas, pero cuando sale eso como que rompe mucho con todo lo que se... Sí, tío, rompió bastante, joder. Ya, pero sí, yo creo que también en la movida madrileña, en la movida viguesa, toda esa movida, hubo una ruptura muy interesante. Que también hay peña, ya he oído comentarios como de músicos que decían, no, es que la movida no sabían tocar, lo típico. Como, pues eso es lo que molaba. Lo que molaba es que venía cada uno de su padre y de su madre y se inventaban cosas y hicieron una revolución interesante. A mí me gustan mucho Golpes Bajos, por ejemplo. Sí, golpes bajos. Increíble. Pero me gusta Derribos Arias, Aerolíneas Federales. Me gusta mogollón esa movida. De hecho, yo creo que tienes alguna referencia más a algún grupo en el disco, puede ser. Los Secretos, que eran un poco más mainstream, pero que tenían canciones muy bonitas. El primer tema se llama Los Secretos. Sí, no, pero digo otro grupo, o sea, algún grupo como más nicho, por así decirlo. Me suena que hay Que alguna... menciono en el disco. Puede ser, luego si lo encuentro luego Menciona la te digo. Vulpe, menciona los Secretos. Sí, sí, hay alguno más, ¿eh? Pero no caigo ahora... Es que no me acuerdo, pero me acuerdo escuchando lo que dije, qué guapo. Pero no me la apunté justo eso. Vale, vamos un poco también a la siguiente sección del programa, que es Código Fuente. Entonces te voy a preguntar sobre una obra de arte que te haya marcado, por así decirlo. O sea, no tiene por qué ser tu favorita, pero tiene que ser como una movida que digas, ¡buah! Increíble esto. Un grupo, una canción y una película. Entonces, si quieres, empezamos por obra de arte, que realmente, o sea, el arte hay tantas formas de representarlo que es un poco lo que quieras. O sea, puede ir desde un cuadro hasta, no sé, cualquier movida que se te ocurra. Pues mira, ahora estoy bastante obsesionado con Antonio Palacios, el arquitecto, que hizo muchas cosas en Madrid. Me mola, él hizo el Círculo de Bellas Artes con un ingeniero que no recuerdo el nombre ahora, pero me mola el Círculo de Bellas Artes. Es precioso. Me flipa, tío. Parece una maravilla. Eso de que te viene, porque hablábamos antes fuera de cámara, como que te molaba, o sea, que te escuchabas podcast de arquitectura y tal. Mucho. O sea, eso de que siempre te ha molado, como es una cosa que has descubierto. Yo empecé a estudiar Historia del Arte en la Complu y siempre me moló la arquitectura. Luego lo dejé por el Conservatorio de Jazz y tal. Pero sí, sí, a mí me mola mucho el arte. Mi padre también siempre ha pintado, escultura también. Y me gusta mucho, sobre todo, la arquitectura, tío. La arquitectura, los relieves, la escultura, sobre todo la arquitectura. Arquitectura funcional, desde casas de pisos, estoy como bastante obsesionado. Hay una frase que me flipa del Schopenhauer que decía que la arquitectura era música congelada. Hostia, qué guapo eso. Sí. Entonces es como que no paro de relacionar la arquitectura con la música. No lo puedo evitar, o sea, es como obsesivo. Me has nombrado como varias movidas, o sea, ¿dirías que hay como un estilo arquitectónico que te flipa más? ¿O te gusta Me gusta un poco? mucho el Art Deco, me gusta también mucho el Art Nouveau. O sea, que es una movida que empezaste a estudiar, pero que luego también por tu cuenta entiendo que te habrá... Que al final es Art como Nouveau todo. y Art Deco es obsesión, o sea, es decir, estoy obsesionado con esa mierda. Y luego también todo lo que son años 70, brutalismo, todo el rollo del hormigón. No, aquí en Madrid hay piezas guapas de brutalismo, la verdad. Me gusta mucho la arquitectura, tío, pero mucho, mucho, tanto como la música. ¿Sí? Sí, sí, extremo. O sea, hostia, qué obsesivamente, esquizofrénicamente. Qué guay, además sobre todo por eso, porque al final es una movida que en plan que empezaste a estudiar como decías en la Complu, pero que luego ya por tu cuenta has ido ahí mirando movidas y Sí, tal. a nivel matemáticos, a nivel ingeniería no tengo ni idea. Yo sobre todo me fijo en los estilos, ¿no? En los acabados, en las estructuras, como las canciones. O sea, como que no puedo evitarlo. O sea, vaya donde vaya. En Madrid hay arquitectura muy guapa. En Barcelona hay mucho modernismo catalán, que es el Art Nouveau catalán. Sí.
Y aquí hay de todo, y me gusta mucho eso, pero me pasa como con la música, me gusta mucho el racionalismo arquitectónico, pero me gusta mucho también la arquitectura medieval. Pues me gusta, ¿sabes? Los fresones rebeldes y me Hostia. gusta Coltrane, tío. O sea, ¿por qué no, no? No, sí, sí, al final Es es un eso. problema eso. La peña se mete en movidas como de yo esta es mi movida, ¿sabes? Sí, que te encasillas y al final lo guapo es eso. Escuchar un poco de todo y descubriendo que te mola. Para el que lo siente de verdad, no, no obligado, ¿no? O sea, no quiero decir que todo el mundo le tenga que gustar todo, pero para el que sí, realmente que nos mola algo variado, pues creo que está guay. Sí, o sea, a ver, yo creo que eso también, que siempre ha habido como ese tema de ser más purista, por así decirlo, casi en todos los géneros, pero incluso quizá ahora con las redes está incluso peor esa movida. De decir, no voy a subir esto, en plan, me A ver avergüenzo qué de esta piensan, movida, ¿no? claro. A mí me mola mucho, por ejemplo, Elio Tofana, el rapero, sacó un álbum que se llamaba Espíritu de nuestro tiempo, que mezclaba beats como más boom bap, por llamarlo de alguna manera, con beats más de trap. Y creo que él fue un revolucionario con eso. O sea, parece que era como o sonaba esa movida más Nueva York 90s o sonabas más electrónico trap, no sé qué. Y me mola mucho cuando, por ejemplo, ese caso de Helio, ¿no? Que en ese disco creo que fue como pionero en mezclar estéticas que parecía que fueran contrarias. Y no lo son. No sé, al final lo guapo es eso, en plan, juntar movidas, Sí. experimentar y ver qué sale. Así nacen las nuevas cosas también, claro. Es que al final el hip hop de los 80, los Beastie Boys, tal, tiene mucha relación con el rollo del synthwave, toda la movida de los sintes en los 80, todo el Sí, rollo más inglés y tal, más sinte, las cajas de ritmos se usaban mucho en el indie de la época, en el pop de la época, ¿no? De los 80, que me encantan los 80. Me gustan mucho los 70 y los 60, pero los 80 veo mucha conexión sobre todo por el tema más electrónico, las cajas de ritmos y eso. qué guapo. Vamos, si quieres, seguimos con la sección. Te voy a preguntar ahora por un grupo que te haya, o sea, lo que te decía, no tiene por qué ser tu favorito, simplemente uno que te haya marcado. Un grupo que me haya marcado. Además que puede ser de cualquier movida, porque como ya hemos hablado de que escuchas de todo. Lo guapo es que sí, como que no, no te voy a decir algo para tratar de definirme porque no me gusta definirme. No es como voy a decir, no, pues que podría ser un grupo, pues los Beach Boys. Qué guay. Brian Wilson y los Beach Boys. Me parece uno de los grandes grupos del siglo XX. Una canción puede ser de Beach Boys o de otro grupo si quieres. Una canción probablemente God Only Knows de los Beach Boys con Brian Wilson. Y una película que te haya marcado así. Me marcó mucho que la vi además hace poco, la de París, Texas, esta. Se llama París, Texas, ¿no? Sí, creo que Estoy sí. flipando, sí, esa. Me flipó. Me Hostia. quedé loquísimo. Que No, estoy como no lo he visto, descubriendo la el verdad, me la cine. apunto. Siempre he sido muy discófilo, muy melómano. Y el cine, yo antes de pequeño me costaba mucho ver una peli entera. Me daba como, me tenía que ir por ahí, o sea, no me aguantaba una peli entera por ansiedad o yo qué sé, ¿sabes? Y ahora con los años me gustan, estoy iniciándome en descubrir cosas de cine que lo tenía más apartado. Qué guay. Sí, al final es un arte más que. Es una pasada. Pero es que para mí es más que arte, es todo. Y todo y nada, ¿sabes? Porque al final estás emulando la vida. Sí. O no, ¿no? Porque hay muchos tipos de cine. Yo no soy experto en cine, pero me parece. Me parece una. Ya es como. Es más que arte, tío. El cine es como para mí lo más tocho, porque mezcla todo. Eso es lo que te iba a decir, sí. Lo guapo también es eso, que lo puedes juntar con música, que una canción de una película puede ser que de repente te pete la cabeza por cómo está metida en la película, más que por la propia canción, es un poco juntar todo. Para mí es como el mega arte, ¿sabes? El cine es lo más, lo más increíble, tío. Es una pasada. Qué guapo. Sí. Vale, pues te voy a preguntar acerca un poco de lo que viene ahora, en plan promo que tengas de fechas, de movidas, que nos cuentes un poquito cómo va la cosa. Pues con grandes éxitos, con el disco nuevo, vamos a presentarla el 29 de octubre. No sé si esto saldrá después, bueno. Sí, saldrá después. Bueno, pero ya aquí se queda. 29 de octubre en el Café Berlín presento grandes éxitos. Y luego, pues nada, tenemos algunas fechas más que estamos cerrando para finales de este año y para el año que viene, por diferentes puntos de España y tal. Y nada, estoy muy centrado con grandes éxitos, mi nueva peli.
Pero ya estoy como tratando de componer lo siguiente, pero ahora tengo que defender un poco este hijo. ¿Y lo siguiente va un poco como en esa línea, por así decirlo? O Sí, sea, ¿te quieren meter en nuevas movidas o cómo lo está siguiente eso? va a ser Escandaloso Expósito, Sí, pero sí que a lo mejor, pues, en vez de hacerlo yo con Gravy, solamente los dos, igual incorporo a algún colega más que pueda meter algunos instrumentos que yo no podría tocar, qué guay. ¿sabes? Igual a nivel de orquestación, igual de repente llamo a algún colega que toque algún instrumento que yo no toque, ¿no? Pero me gusta mucho el hacerlo todo yo y con Gravy hacerlo todo yo y todo él, y luego de ahí ya decir, vamos a llamar a tal para que meta este detalle. Qué guapo. De hecho, me acabo de acordar que se nos ha pasado antes, ahora que has dicho lo de colegas. Te quería preguntar también un poco sobre el tema este con Teuluca Damo, que está guapísimo. ¿Cómo El surge esa movida también UMG. de juntar? Pues yo conocí a Teo de casualidad en el Café Berlín, en una urban jam que hacíamos unas jams con una banda, y él vino a rapear, y ahí le saludé, iba con el Roy Borland, y ahí la saludamos y tal, tomajete. Y luego pues ya vi que el tío se puso a saco con la música. No, no, sí, ahora lo está reventando. Sí. Nos hicimos colegas. Él venía a clases de armonía. Es muy buen músico. El pibe toca guitarra clásica. Como sabe que yo sé mucha armonía moderna, pues vino a clases, hicimos clases de armonía moderna. Y ahí nos hicimos colegas. Y es ese punto intergeneracional, ¿no? Que yo igual le saco 20 años, pero me llevo de puta madre con él. Y él no me siente como... O sea, a mí me hace sentir muy, muy seguro, porque él no me siente como que yo sea un viejo, ¿sabes? Que Sí. igual, te la cuerpo, soy bastante más viejo que él, pero me hace sentir joven, tío, la peña como Teo, me hace sentir cosas muy bonitas. Me gusta su rollo, tío. Mola un montón, la Me verdad. gusta mucho lo que hace, me parece muy divertido y muy genuino y peña muy profesional, que se lo ocurran mucho, que no es fácil gestionar todos los shows, los discos, los vídeos, las promos. Les veo chavales, No, no, sí, sí. como toda la peña que en torno a él, ¿no? Gente como la peña de Ciutat, que son de Barcelona, que me encanta también lo que hacen. Antes estábamos hablando, ¿no? Peña, bueno, o peña ya que ahora lo ha petado más, como Sí. Rusowski o Ralphie Chu, ¿no? Que creo que están haciendo cosas, tío, muy innovadoras. Sí, Que sí, sí, son muy literal. guapas, tío. Me inspiran mucho esa peña, tío. Sí, además, justo lo de Ralphie Rosowski también es loco eso, en plan de que hayan metido movidas experimentales y de repente se han metido como en el mainstream, por así decirlo. O sea, Sí. porque su música como tal no es mainstream, pero como que se han metido ahí con la movida experimental y eso es la hostia, la verdad. Sí, como pop de vanguardia y me gusta el fenómeno antihéroe, o no sé si lo llaman cringe ahora, si no me equivoco, ¿no? Como peña que hace cosas que no te esperas, que salen un poco de los Sí, el tío contextos también de juega antes. mazo con eso. Me mola mazo eso, tío, el llamar la atención, me gusta. Y con Teo, pues nada, me dijo, ¿quieres meter un saxo en un tema que tengo? Además, la letra es increíble. Sí, 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 es la polla. Y me metí un saxo y luego el estribillo lo rapeamos juntos. Y luego metí un saxo también en el último tema del disco. Se llama lo vas a... ¿Cómo era? Te vas a curar. Te vas a curar. Ahí metí también un poquito de saxo. De hecho, él también tiene presentación en breve y también iré por ahí a colaborar. Está muy guapo, la verdad, lo que ha sacado. Sí, me mola. Y me mola sobre todo, y lo digo de verdad, cuando se rompen cánones, tío. Cuando aparece un pibe en determinado género que no se espera, ¿no? Como un pibe que de repente no es el rapero promedio. Sí. Eso me gusta. Y que aún así llega fuerte y hace lo que sale de los su cojones. movida y no tiene prejuicios, y al que le guste bien y al que no también. Es como de repente que aparezca dentro de la música indie un pibe que rompa con el indie y haga una cosa diferente. Me parece muy, muy guay, ¿no? Sí, todo lo que sea innovar y hacer movidas nuevas a tope. Y también está muy bien la gente que tiene una tradición y que mantiene esa tradición. La peña más radical, más de raíz, ¿no? Que al final radical es peña que se refiere a raíz, ¿no? Me gustan los radicales, pero también me gustan los rompedor, ¿sabes? Es que ¿por qué dividirnos, sí, porque... no? Yo sé. ¿Por qué no ir un día a un concierto de, yo qué sé, de Dua Lipa y al día siguiente ir a un concierto de Wynton Marsalis? No entiendo por qué no puedes hacerlo. Total. ¿Sabes? No, sí, al final es eso. Cada uno con su movida y a tope. Como comer todos los días macarrones, tío. Sí, al final acabas hasta la polla por mucho que te gusten. Habría que hacer garbanzos algún día también, ¿no? Yo qué sé. Vale, también quería preguntarte, ya para acabar la entrevista, sí.
Alguien que te molaría que estuviese por aquí, que viniese. Alguien que viniese a la nueva movida. Pues igual... Alguien de Madrid, ¿no? Que claro, que también se... Sí. O sea, bueno, o si sabes que tenga alguna fecha próxima, alguna movida, si es músico, lo intentamos cazar. O Que tenga alguna el movida por aquí. Patata, por ejemplo. El Patata on Estéreo, no sé si lo conocéis. Sí. El Patata es la hostia. O el Tiraya, que también es DJ, es colega también. Esa peña hace cosas muy guapas. Tiraya, Patata, me mola. Bueno, o el SD Kong también, o el peña que colabora en mi álbum, Carlota. Spreadlove es que no vive en España, el otro colaborador. Pero hay mucha gente que me gustaría que trajerais, claro. Pues de puta madre ahí. La gente por ahí haciendo cosas increíbles, claro. Me apunto ahí para ir escribiendo a la peña. Pues nada, tío, ha sido un placer enorme, de verdad. Mil gracias por venir. A vosotros. Y bueno, no sé si esto saldrá, probablemente sí, saldrá antes. Ahora vamos a grabar la movida esta guapa. Venga. Así que nada, eso, que la semana, en unos días saldrá una cosa que vais a ver. Claro que la peña todavía no lo habrá visto cuando salga esto, que está muy guay. Así que eso es verdad. Mil gracias por venir, tío. A vosotros, tío. Bienvenidos